Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer live que tenemos aquí en nuestra página de Frilo Creativo. Muy buenas noches para todos, muchísimas gracias a todos aquellos que se están conectando y que que están acompañándonos en esta transmisión en vivo, porque el día de hoy el motivo, la razón por lo cual lo realizamos es porque estamos completando 1000 seguidores en nuestra página en Facebook, así que para celebrar ello hemos decidido realizar este live en donde vamos a tocar un tema bastante relevante. ¿Y ese tema cuál es? Pues vamos a saber cómo finalizar o qué aspectos debe tener un archivo o un diseño para enviarlo a la prensa. Yo sé que quizá puede sonar este tema como, no es como tan interesante, pero sin duda alguna, si tú tienes estos conocimientos, ya sea si eres cliente o si eres diseñador o si eres impresor o estás en el mundo de las artes gráficas, sin duda alguna este conocimiento te va a servir para evitar contratiempos. ¿Cuántas veces no pasa eso de que envías el diseño a la prensa y no sale como quisiste? ¿Ves que los colores que veías en la pantalla cuando estabas aprobando el diseño no son los mismos que ahora que ya lo tienes en físico? Sea ese flyer, sea ese póster, sea ese membrete y demás, esa tarjeta de presentación. Entonces muchas veces ocurren este tipo de percances, crean un malestar, en ocasiones se tiene que repetir el trabajo, paga el cliente, paga el diseñador, paga el impresor y queda como ese sinsabor entre todas las partes, como que realmente quién tuvo la culpa, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo todos esos conocimientos conocimientos técnicos a tener en cuenta a la hora de mandar un diseño hacia la impresión. Así que un saludo para todos. El objetivo principal de este live, realmente son dos objetivos. Uno, es que si tú eres cliente, si tú eres esa persona que contrata a un profesional de las artes gráficas, ya sea que seas un emprendedor o que estés en el departamento de marketing de una empresa o de mercadeo, ya sea que tengas tu propia empresa y decidas mandar a hacer un diseño, ¿cierto? Vas a contratar a un profesional. Entonces que tú puedas entender cómo ese profesional de las artes gráficas debe entregarte el diseño, cómo debe entregártelo, cuáles son los aspectos técnicos a tener en cuenta, qué es lo que tú tienes que ver ahí en pantalla para decir aprobado y lo voy a mandar a impresión. Obviamente no debes tener conocimientos previos de diseño gráfico, pero sí quizá alguna información. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es que si tú estás en el mundo de las artes gráficas, eres diseñador gráfico, eres community manager, estás en el área de publicidad de alguna empresa o eres un diseñador independiente, hoy vas a conocer todos los aspectos técnicos que debes hacer para que cuando le pases ese diseño al impresor no tengas ningún inconveniente y salga todo tal cual como lo diseñaste, porque sin duda alguna nos esforzamos en hacer un diseño excelente, pero a la hora de la verdad, cuando se va a imprimir, pues no sale como pensábamos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y vamos a comenzar presentándonos. Me voy a presentar con ustedes, ¿cierto? Y lo primero que quiero decirles es que mi nombre es Leonardo Rincón, para los que no me conocen. Tengo 35 años, soy casado hace aproximadamente 9 o 10 años. Tengo dos preciosas hijas, una niña de 7 años y una niña de 3 años, y vivo en la hermosa ciudad de Cali, Colombia, una ciudad cálida, una ciudad con gente cálida, trabajadora, echada para adelante y sin duda alguna, para los que no lo sabían, Cali es una ciudad precursora en el tema del diseño gráfico y la publicidad, no solamente en Colombia, sino también en América Latina. Así que aquí está este servidor. Quiero contarles acerca de mí que tengo 12 años de carrera como diseñador gráfico, ¿listo? Cuando estaba practicando mis estudios en aquel tiempo, el diseño gráfico y el diseño web iban muy de la mano. De hecho, en aquel entonces había un cargo que se llamaba webmaster. Hoy en día, obviamente, con todo lo que ha avanzado la web, pues no hay un webmaster como tal.
pero sí tengo conocimientos en diseño web y obviamente mi especialidad es el diseño gráfico, con conocimiento en preprensa digital, precisamente todo el aspecto técnico para poder finalizar archivos para impresión. También soy instructor en el portal de Udemy y tengo pues un curso de Illustrator allí, un curso en donde enseño desde cero a realizar diseño usando el software, uno de los software más poderosos de imagen vectorial, que es Illustrator. Así que si quieres más información acerca de este curso, escríbeme, déjame en los comentarios y más adelante seguramente te voy a estar dando información. Y por último, bueno, quiero decirte acerca de mí que soy cristiano, creo en el Señor Jesús, creo en Dios hace más de 18 años, pero no solamente creo en Dios, no solamente creo que Dios existe, sino que sin duda alguna Dios hace parte de mi vida y bueno, como tú los puedes ver ahí en la diapositiva, I love Jesus, amo a Jesús con todo mi corazón, vivo para Él y en parte todo esto del diseño gráfico y la creatividad me identifica mucho precisamente con Dios porque Dios es el máximo creativo del universo, el diseñador por excelencia, la inspiración que tenemos todas las personas que nos dedicamos a la creatividad, lo podemos encontrar en Él. Bueno, y pues allí te comparto una foto de mi familia, ahí está mi esposa y mis 2 hijas, solamente pues para que conozcas un poco de mí por si no lo habías hecho. Muy bien, vamos a pasar entonces con nuestro tema y bueno, nuestro tema es finalizar un diseño para impresión, finalizar un diseño para impresión. Pero antes de entrar con el tema, en el grosso del tema o los objetivos del tema que te ha mencionado, quiero enseñarte algunas cosas. Lo primero que quiero enseñarte son los tipos de impresión que hay. ¿Listo? Bueno, hay varios tipos de impresión. Dentro de las que no menciono aquí está la flexografía, es un área que no conozco muy bien, pero te voy a mencionar las 2 tipos de impresión que hay que más se utilizan y que bueno, son en las que tengo pues el conocimiento técnico que te voy a compartir. Una de ellas es el tipo de impresión offset o más conocida como litografía. Listo, entonces como tú puedes ver en pantalla esta imagen pues son tirajes de impresión a grandes cantidades que se utilizan unos rodillos a color, se utilizan unas planchas que bajo presión impregnan la tinta sobre el papel y a eso se le llama una policromía, en donde varios colores se juntan, se mezclan para crear pues una gama de colores que es la que podemos ver usualmente pues en una impresión de un póster, un flyer, una tarjeta de presentación. Pero también tenemos otro tipo de impresión que es la impresión digital. La impresión digital es aquella que se hace a través de plotters y se utiliza por lo general para hacer pendones, avisos grandes, gigantografías, vallas, impresión sobre rígidos y demás. Entonces voy a enfocarme en estos 2 tipos de impresión. ¿Por qué? Porque seguramente la publicidad que más mandas a imprimir pues precisamente son las que hemos mencionado. Los volantes, los pósters, bueno, los flyers, las tarjetas de presentación, las hojas carta o las hojas membrete para tu empresa, etcétera. Pero también puedes llegar a mandar a hacer muchos pendones, vallas, ¿cierto? Avisos y demás. Entonces vamos a enfocarnos en estos 2 y vamos a aprender cómo se prepara un arte, diseños para imprimir en estos 2 tipos de categorías. Vamos a continuar después de los tipos de impresión entonces con los tipos de material. Entonces para offset o litografía tenemos a grandes rasgos los 2 más importantes son los papeles porosos y los papeles esmaltados. Los papeles porosos son aquellos como el papel bond, como la hoja de blog, ¿cierto? Que por lo generalmente usamos, la hoja con la que imprimimos en nuestra impresora. Ese tipo de papel es un papel poroso, ¿cierto? Y también está pues el conocido el papel periódico, el papel electrostark y demás que son papeles porosos, ¿listo? Y están los papeles esmaltados. Aquí en Colombia, no sé en tu país cómo le llaman, pero aquí en Colombia le llaman propalcote. Es un papel que tiene una capa de esmalte que lo que hace es que la impresión quede mucho más definida y pues se realcen muchísimo más los colores. ¿Listo? Los papeles esmaltados son muy utilizados en impresión de grandes tirajes, como lo que te mencionaba ahora, como los flyers o los afiches y demás. También en cuanto a la impresión digital, los principales materiales que se utilizan es el banner, que es el con el que se imprimen los pendones sobre todo, que es una especie de plástico con unos químicos que absorben las sustancias
de las tintas para poder pues darle ese realce a los colores. Y también tenemos los rígidos como el poliestireno y demás, que también hay máquinas de impresión digital que imprimen sobre el poliestireno, incluso sobre el acrílico. Y los vinilos son ese papel también que es como un poco plástico, un material, perdón, más bien plástico, que tiene adhesivo, entonces sirven pues para pegar en ventanas, para pegar como en calcomanías y demás. Digamos que a grandes rasgos esos son los tipos de materiales que se manejan en impresión. Muy bien, vamos a continuar. Los terminados. En cuanto a litografía o offset, los más conocidos o los más usados son el plastificado, los troquelados, los estampados, los esmaltados y los repujados, que ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se ven los materiales de este tipo. En cuanto a impresión digital, los terminados más usados son los plastificados, los tubos, ¿cierto? Por ejemplo, un pendón tiene tubos arriba y abajo. Los bolsillos para templar en ocasiones las lonas en marcos, se le hacen bolsillos en las 4 esquinas para poderlos templar. Las argollas, ¿cuántos no hemos visto un pendón con aritos de los cuales muchas veces se amarran y se tiemblan? Y por supuesto los troquelados, sobre todo en materiales rígidos o calcomanías. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque si tú, por ejemplo, eres cliente, debes saber en qué material vas a mandar a imprimir tus artes, tus diseños, con qué terminado los vas a hacer. Y si eres diseñador, pues obviamente necesitas saber estos materiales para que así puedas asesorar a tus clientes en cuanto a qué deben hacer. Bueno, así se ven algunos terminados. Por ejemplo, el primero que tú ves, estas tarjetas tienen el esmaltado o el barniz selectivo o UV. Sobre todo se ven tarjetas de presentación y en carpetas en donde tú ves que una zona del arte, de la impresión, pues tiene una partecita brillante y la verdad queda muy bonito. Entonces, este es el terminado con barnizado selectivo o esmaltado. El segundo es el estampado, es cuando estampamos alguna zona de nuestro material con algún estampado, valga la redundancia, metalizado, como dorado, plateado, cromados, y se ven muy lindas, muy hermosas, como tú puedes ver en la pantalla. Aquí en esta tercera imagen tenemos los repujados. Los repujados pues también es un terminado que se utiliza mucho, es muy elegante y pues deja como cierto relieve o repujado en nuestro material. Y por último pues tenemos los troquelados. Como te digo, son solo unos ejemplos y como puedes ver, estas tarjetas de presentación tienen un troquel, una forma de troquel. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con los colores. Y los colores para impresión, aquí hay que dejarlo todo muy claro, son los colores CMYK. CMYK son los colores para impresión, no son para RGB. Estimado diseñador, no diseñes, no hagas artes para impresión en RGB, porque RGB son colores para pantalla. Si tú mandas a imprimir un archivo en RGB, cuando lo vayas a ver impreso, lo vas a ver completamente diferente, porque los colores RGB en pantalla son colores de luz y vas a ver los colores mucho más brillantes en tu pantalla. Y cuando los vayas a imprimir, las impresiones no son colores de luz, precisamente sea magenta, yellow y cake, que es el negro, son colores que toman, digámoslo así, su fuerza en el blanco del papel. Entonces, muy importante, CMYK, y tú como cliente siempre verifica, pregúntale al diseñador, ¿lo hiciste en CMYK? Y si tú ves que un color del diseño que te están mandando está así como demasiado chillón, como demasiado brillante, pregunta y duda, porque así no te va a quedar en el impreso, a menos que uses una tinta especial. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces está el CMYK, que no es otra cosa que cian, es decir, azul, que es como un azul cielo, el magenta, el amarillo y el negro. Estos 4 colores combinados forman una policromía, ¿cierto? De ahí salen todos los colores, el naranja, el verde, el violeta, el café. De estos 4 colores salen todas las combinaciones. Muy importante aquí con CMYK, a diferencia de RGB, CMYK, la suma de todos sus colores va a dar negro. Es decir, si tú en una impresión de litografía offset hechas en una misma zona, aplicas cian, aplicas magenta, aplicas amarillo y aplicas negro, todo eso te va a sumar un color negro intenso, oscuro, ¿cierto? No pasa lo mismo con RGB, porque en RGB la suma de todos los colores da blanco, es luz.
porque son colores de luz. Es como si descompusiéramos la luz, la luz blanca, si la descomponemos en pantalla, nos saldría rojo, nos saldría azul y nos saldría verde, que quiere decir red, green y blue. Esos son colores de luz. En colores para impresiones CMYK, y la suma de todos esos colores sobre un papel blanco va a dar negro. Listo, muy importante para tenerlo en cuenta. Vamos a continuar con los colores. Los siguientes, otro tipo de colores que hay son los Pantone. Y los Pantone son colores o tintas especializadas. Es decir, los Pantone son colores únicos. Es un único rojo, un único azul, un único violeta. Y lo que tú estás viendo en pantalla, por ejemplo, es una pantonera. ¿Una pantonera qué es? Es un material muy valioso para los diseñadores, sobre todo de imprenta, para tenerlo. Y es que allí tú vas a poder saber qué código de color es ese color en particular. Lo usan mucho, por ejemplo, las grandes marcas. En este caso, si mencionamos Coca-Cola, el rojo de Coca-Cola es único, es un único rojo, es un Pantone especial. Y todas las etiquetas de Coca-Cola y su publicidad tratan en lo posible de que salga con ese Pantone, para que no vaya a salir con un rojo diferente y la marca vaya a perder como tal su esencia. ¿Listo? Esos son los colores Pantone. Es decir que si por ejemplo tú tienes una marca especializada, pues seguramente usas Pantone. Si tú desarrollas empaques, es decir, tienes un laboratorio en donde tienes cajas de medicamentos, seguramente en alguno de esos medicamentos aplicas un color Pantone. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué debes saber como cliente? Ya todo lo que te dije fue algo muy general, listo, muy general. Pero listo, ya mandaste a imprimir el archivo, ya contrataste al diseñador. Ya el diseñador te lo mandó, te gustó el diseño espectacular, te lo mandó por correo, te lo mandó por WhatsApp. El caso es que ya tú lo viste y tú dices, ese diseño está espectacular, me gusta, está impecable, quiero mandarlo a imprimir. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué debes preguntarle al diseñador si ya hizo? Entonces aquí te va. Si eres cliente debes saber lo siguiente. Primero, identifica el tamaño del diseño. Por favor, pídele a tu diseñador que durante todo el transcurso del proceso creativo que estén haciendo con el diseño, dile que te acote el diseño. Es decir, si mandas a hacer un volante o un flyer, como se conocen en otros lugares, media carta, pues media carta es 21.5 por 14. No sea que el diseñador sin saberlo te diseñó eso más grande, te lo diseñó más pequeño. Y tú lo estás viendo en pantalla y tú supones que es media carta. Y resulta que lo mandas a imprimir, vas a recoger los 5,000, los 10,000 flyers y cuando vas a ver es algo mucho más grande o mucho más pequeño de lo que tú querías. Entonces siempre pide el diseño acotado. Entonces por lo general van a tener unas flechitas así. Te va a decir cuánto mide a lo ancho, cuánto mide a lo alto. Entonces pide el diseño acotado. Y por favor, como diseñador, envía los diseños con medidas para que tus clientes puedan saber. Ya sea que hagas un saltarín, una cenefa, una ficha, un rompetráfico, envíalo acotado. Tómate el trabajo de tomarle las medidas. Sé que en el programa CorelDRAW tiene una herramienta que automático te saca las medidas. Sé que en Illustrator es un poquito más manual, pero sin embargo hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces como cliente identifica el tamaño del diseño. Muy bien, también otra cosa que debes tener como cliente es que tu diseño sea legible. Revísalo bien, que las imágenes que esté usando tu diseñador o que tú le hayas enviado para usar no se vean borrosas o no se vean pixeladas. Lo ideal es que para impresión se maneje una resolución de 300 dpi. Entonces puedes preguntarle a tu diseñador, ¿estás trabajando a 300 de resolución o 300 dpi? Veo que la imagen se ve como borrosa, está como pixelada, ¿qué está pasando? Pregunta, porque si no prestas atención a eso, cuando vayas a imprimir te va a salir borrosa la imagen. Listo, entonces asegúrate de que sea legible. No solamente las imágenes, sino los textos. A veces, por ejemplo, se pone letra pequeña, textos legales. Por ejemplo, aplican condiciones y restricciones, válido de tal fecha a tal fecha. Esa letra pequeña es importante que sea legible, por eso revísala. Por eso cuando estés en el proceso de que el diseñador te esté mandando aprobación, saca una impresión de tu diseño en tu impresora casera o en la impresora de la oficina
y mira si se leen los textos, porque a veces el puntaje es tan pequeño que cuando ya lo mandan a impresión no se lee y te va a generar cierto malestar, porque tú necesitas, y seguramente los abogados de tu empresa te están diciendo necesito que se vean esos legales. Listo, vamos a continuar entonces, que sea legible. Este es otro también de los grandes percances que se presentan. Cliente, revisa la ortografía. No te confíes en la revisión que te hace el diseñador, ¿cierto? No le digas, no, ya lo revisaste, sí. Tómate el trabajo de revisar la ortografía, de que las palabras estén bien escritas, de que, como decimos aquí en Colombia, no se coman las letras, no se coman las tildes, tenga la ortografía correcta, que esté escrito de manera correcta. Si tú no tienes tiempo, delega a alguien, pide el favor a un familiar o a alguien o a uno de tus colegas de trabajo que revise la ortografía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo mandas a imprimir, ya tienes, como te digo, los 10.000 afiches, los 1.000 saltarines o chispas, como se le dice al material publicitario, y vas a ver y tiene un error de ortografía. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle la culpa al diseñador? Seguramente sí. Entonces ahí van a entrar en una discusión que sí, tú pagas, no, que respóndeme por algo, pero estás perdiendo tiempo y dinero y material, fatiga, y se puede romper la relación con el diseñador con el que estás trabajando. Por eso lo mejor es revisa siempre la ortografía. Otra cosa que debes tener en cuenta, esto es un aspecto un poquito más técnico, pero sin duda alguna te va a ir bien, y es revisa que tu diseño tenga márgenes. ¿Qué son las márgenes? Como tú puedes ver en pantalla, son estas rayitas azules, es decir, no que tengan que ir las rayas azules, no, sino que esa zona del diseño debe estar despejada de información. Es decir, en esa zona sí que puede ir el fondo, la fotografía y demás, pero ten mucho cuidado de que no haya un texto pegado ahí, de que no haya un texto allí sobre esa zona. ¿Por qué? Porque si no tiene margen, uno, estéticamente se ve mal, y dos, en el momento del corte o del troquelado, si el impresor se corre un poquito o el operario se corre un poquito, puede volarte un texto importante del diseño y no queremos eso. Entonces, muy importante que tenga márgenes, es decir, un espacio hacia adentro para condensar la información, sobre todo texto. Y sangrado, que es, o la zona de sangre, es hacia afuera. Es decir, que en el borde del diseño, ¿cierto? Como tú lo puedes ver en pantalla, en el borde, haya también, se extienda, como decir, el fondo, el color o la fotografía hacia el fondo, perdón, hacia afuera. Esto va a garantizar que tu diseño no quede con bordes blancos después del corte, sobre todo, o del troquelado. Entonces pregúntale a tu diseñador, él te va a mandar el diseño como con estas guías de corte. Estas rayas que tú ves aquí son unas guías de corte. Entonces, si tú ves que después de esas guías de corte tiene fondo, tiene fotografía o color, vas bien. Y si no, pregúntale, mira, noto que no tiene sangrado, noto que no tiene márgenes, ¿estás cuidando de ello? Así que es muy importante que todos los clientes pregunten esto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Y qué debes recibir? Listo, ya tienes en cuenta, ya revisaste el diseño, ya sabes que todo está bien, la ortografía, las márgenes, los sangrados, los colores están bien, la fotografía se ve legible. Ahora, ¿qué debe enviarte el diseñador? Entonces aquí vamos. Lo mínimo, si es litografía, lo mínimo que debe enviarte tu diseñador es un PDF. No aceptes un JPG, es decir, ese JPG, esa imagen que te mandó al correo, que te mandó por WhatsApp, que te mandó por el chat, no la mandes a imprimir porque te va a salir mal. Por lo general, este tipo de JPGs están en baja calidad. Y cuando los vayas a dar a impresión van a quedar súper borrosos. Sobre todo porque en el tema del WhatsApp, que se utiliza mucho para enviar diseños, el WhatsApp comprime más la imagen, es decir, el diseñador la manda en una baja calidad, pero cuando tú la abres la comprime mucho más. Lo mínimo que te debe enviar es un PDF. ¿Por qué digo lo mínimo? Porque lo ideal es que te envíe, voy a adelantarme aquí, es que te envíe esto. Listo, es que te envíe esto. Te debe enviar el archivo editable, ya sea que lo haya hecho en Illustrator, en CorelDRAW o en Affinity Design, que son los programas que más se utilizan. Debe enviarte ese editable. Puede ser en estos programas como una extensión AI o una extensión PSD. A veces se utiliza solamente eso.
debe enviarte el editable, debe enviarte una versión, una carpeta con una versión del diseño completamente en curvas. Los diseñadores entienden esto, o en contornos, pero tú debes revisar que esté ahí, un archivo que está en curvas, ¿listo? Debe enviarte una carpeta con todas las fuentes que utilizó. Si utilizó la Arial, la Helvética, la Metrópolis, la Roboto, la que haya usado. Debe enviarte una carpeta con todas las fuentes. Listo, también debe enviarte el PDF que te mandé, que te dije anteriormente. Debe enviarte los links. ¿Qué son los links? Es decir, que él dentro del diseño ha usado una fotografía, ha usado un archivo de Photoshop, ha usado algunos logos que están en imagen y los metió ahí dentro del diseño. Él debe enviarte una carpetica con todos esos enlaces. Y debe enviarte un JPG para previsualizar el diseño. ¿Por qué? Porque tú en tu oficina o en tu trabajo, en tu computador, no tienes Illustrator. Tú no tienes Photoshop, tú no tienes CorelDRAW, porque son programas especializados para las artes gráficas que los pagan los diseñadores, compran las licencias los diseñadores o las agencias de publicidad, ¿cierto? Entonces tú no los tienes, pero tú sí que puedes ver un JPG. Entonces en el JPG verificas que todo lo que está en los otros archivos, ahí está, y pues obviamente el PDF. Y aquí quiero detenerme un poquito, ¿por qué? Yo me he dado cuenta, yo no sabía que eso se hacía. Pero bueno, respeto todas las opiniones y todas las posturas. Pero hay algunos diseñadores que no te dicen, pero que seguramente te dicen, mira, por el archivo editable te cobro un monto adicional. Un ejemplo, por el diseño te cobraron $100. Resulta que el diseñador en su mente cree o asimila que tú sabes que él no te va a entregar el editable, que el editable vale más. Y te manda un PDF, entonces tú de pronto le dices, mira, es que necesito el archivo editable, y él te va a decir, mira, es que por el editable te tengo que cobrar un monto más, por ejemplo, $100 más, y allí se puede generar una confusión. Entonces mi recomendación, ¿cierto?, es que lo negocies. Cuando lo negocies, dile, ¿qué me vas a entregar por esos $100 que me estás cobrando? ¿Me vas a entregar un PDF nomás o me vas a entregar los archivos editables porque son míos? Y ahí mucho ojo con los compañeros diseñadores, háblalo con el cliente. ¿Por qué? Porque si tú después le vas a cobrar un monto adicional sin haberle dicho, puedes crear un malestar en la relación comercial y nadie quiere eso. No queremos perder los clientes, al contrario, queremos que la relación se mantenga en el tiempo y queremos adquirir nuevos clientes. Y qué mejor forma de adquirir nuevos clientes que otro te recomiende. Entonces, si tú no negocias desde el comienzo, si tú no negocias ese precio tanto del PDF solito como del archivo editable en bruto, todo, pues puede generar un malestar. Entonces, háblalo. Por lo general, yo siempre entrego los archivos editables. Yo considero que los archivos editables son del cliente, el pago por ellos, pero si tú tienes otra postura, está muy bien. Esa es tu forma de trabajar y es respetable. Entonces, el PDF que, como te digo, el mínimo que te debe entregar tu diseñador para los clientes, se debe ver algo así en el PDF. ¿Listo? Es decir, con las guías, las líneas de corte, estas son líneas de corte, las medidas, debe tener el sangrado, debe tener las márgenes, las imágenes pues a todo color, en buena resolución, los textos legibles y demás. Listo, entonces el PDF más o menos debe verse así. Y como te decía, lo ideal es que te entreguen un paquetico así: una carpeta en curvas, un archivo editable, una carpeta con fuentes, un PDF, una carpeta con los links y un JPG para previsualizar. Recomendación con este archivo en curvas, sobre todo para los diseñadores, que esté en una versión inferior a la que lo diseñaste, porque tú puedes tener la última versión de Illustrator o de Photoshop, pero resulta que el impresor no la tiene. Entonces bájale una versión y para que él lo pueda abrir sin ningún inconveniente. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué más debes saber? Si es una impresión digital, es decir, si es para imprimir un pendón, una valla, un aviso grande, lo mínimo que te deben dar es un JPG. ¿Por qué en un PDF? Porque resulta que los diseños, la gigantografía, las vallas, los pendones, pues son archivos muy grandes y son extremadamente pesados y consumen muchos recursos del computador. Es decir, que si el computador de tu oficina no tiene los suficientes recursos para soportar, la memoria virtual de tu computadora no soporta el tamaño del archivo, pues no lo vas a poder abrir nunca.
Por eso o sea, lo mínimo o un buen formato para guardar estos archivos grandes, una valla de 6 metros o de 10 metros o de 15 metros, pues lo mejor es un JPG, listo, un JPG. ¿Cómo vas a identificar este JPG? Por lo general es más pesadito, o sea, no pesa ni 100K ni 300K, por lo general pesa megabytes, pesa 14, 15 megabytes, 20 megabytes. Pero ahí lo vas a poder abrir y vas a poder observar tu diseño. Y este JPG lo envías a la imprenta, porque de todas maneras las personas que trabajan los plotter y demás igual exportan los archivos que tú les mandas a un JPG que la máquina pueda recibir, porque también algunas máquinas cuando el archivo es tan denso no lo pueden procesar y pues por ende no lo van a poder imprimir. Lo mínimo un JPG. Lo ideal sería que te entreguen el mismo paquetico que te mencioné ahora, un archivo editable, un archivo en curva, las fuentes, los links, el JPG y el PDF, pero debes entender que este archivo posiblemente esté escalado a un porcentaje. Lo mínimo es al 10%. ¿Por qué? Porque si tú mandas a hacer, digamos, una valla de 10 metros, el diseñador no va a poder crear en su computadora un archivo que mida 10 metros porque es demasiado. Es demasiado para el computador, para la mayoría de los computadores. ¿Qué hace el diseñador? Lo escala al 10%, es decir, si manda a hacer una valla que mide 10 metros, él la va a hacer a 1 metro. Listo, pero como los archivos, como te digo, estos editables son escalables, cuando el diseño vaya a la imprenta, el impresor sabrá que tu archivo está escalado y él va a poder exportarlo a la medida que es para que la máquina lo reciba. Listo, entonces recuerda, si es digital, mínimo un JPG, lo ideal sería esto, pero con un JPG está más que bien. Muy bien, hasta allí, bueno, vamos a ver si de pronto hay algunos comentarios. Hay comentarios, vamos a ver por acá. Vamos a ver, bueno, no tenemos preguntas por ahora sobre este tema. De todas maneras, si estás viendo este video en la retransmisión, no lo estás viendo en directo, pues déjame las preguntas y yo voy a estar respondiéndolas en el transcurso de los días o de la semana. ¿Qué debes saber como diseñador? Aquí ya viene el trabajo para los diseñadores. ¿Qué debes saber? Importantísimo, diseñadores, colega, debes tener en cuenta los tamaños del papel. ¿Por qué? Porque si tú haces un diseño, en un tamaño y no tuviste en cuenta los tamaños de un pliego, que es por lo general desde donde se parte, puedes entrar en desperdicio, es decir, le toca al impresor cortar un papel mucho más grande y haber el desperdicio del pliego, y pues no queremos eso. Entonces ten en cuenta estos tamaños de papel, todo parte del pliego, listo, parte del pliego. ¿Qué quiere decir esto? Que un pliego pues mide 1 metro por 70, por lo general los pliegos regulares miden 1 metro por 70, hay otros que miden 90 por 60, pero ya esos son otros cortes. Por lo general es 1 metro por 70, entonces ten en cuenta estas medidas, si vas a hacer un diseño que quepa en un medio pliego. Si el cliente te pide por ejemplo un póster, él te dice, no, yo quiero un póster de qué tamaño, y tú se lo haces por ejemplo de 60, resulta que el medio pliego es 50 por 70, ideal sería que tu diseño entre en ese tamaño, y así no va a haber desperdicio de papel y a tu cliente le va a salir más económico, sin duda alguna. Si te mandan a hacer por ejemplo aquí unas carpetas, inclúyelas en un cuarto de pliego, que tus carpetas abiertas midan 47 por 32 o un poquito menos, y que ahí quepa tu diseño. Listo, igualmente los volantes, las tarjetas de presentación, el tamaño carta, esos son los tamaños regulares, y qué bueno que como diseñador los puedas tener en cuenta. ¿Listo? También ten en cuenta lo siguiente, como ustedes pueden ver en pantalla, permítanme acá. Bueno, hablar tanto seca un poco la garganta. Bueno, entonces como tú puedes ver acá, ten en cuenta esto, diseñador, que los textos estén en curvas o en contornos. Por favor, no envíes los archivos a la impresión con los editables, con los textos editables. Por eso te decía ahora, si vas a mandar el archivo editable, manda una carpeta en curvas, asegúrate de que esté en curvas, ¿listo? O contornos, como curvas se le dice en Corel, contornos se le dice en Illustrator. Imágenes en CMYK, todas las fotografías que vayas a incluir en el diseño,
los PSD, los enlaces que estén en CMYK, conviértelos a CMYK antes de mandarlo a imprimir, porque como te decía, RGB no es compatible. Entonces cuando el operario de las planchas, eso tiene unas planchas de aluminio, vaya a bajar las planchas que se bajan en CMYK, pues él va a ver un archivo en RGB, y si no es cuidadoso, pues puede haber allí un desastre. Así que tu diseño debe estar a prueba de bala. No te confíes en que el de la imprenta lo va a arreglar. Él puede arreglarlo, pero de pronto no. Pueda que se le pase. Hay algunos impresores que por, digámoslo así, políticas de sus procesos, no tocan los archivos. Entonces confían en que está bien y lo mandan a imprimir, y después el diseño no sale como tú lo hiciste. Los fondos negros, aquí es muy importante. A veces si por ejemplo tú vas a hacer, digamos, una carpeta negra, un volante con un fondo negro, a veces el diseñador solo le aplica el negro al 100%. Es un grave error, porque el negro al 100% en la pantalla se ve negro, pero cuando tú lo vas a imprimir en el papel va a quedar como un gris, un negro ahí medio gris lavado. Te recomiendo que a los fondos negros les apliques 50% de cian y 50% de magenta, lo que va a hacer que tu negro, el color negro que le pusiste de fondo a esa tarjeta, a esa carpeta, a ese flyer, pues sí quede negro. Porque al negro, a la tinta negra, le va a caer negro, le va a caer azul y le va a caer magenta, y lo va a oscurecer mucho más. Obvio, lo que le recomendamos a los clientes, ten en cuenta los márgenes y los sangrados, listo, la medida y demás. Acota los diseños, ponle las guías de corte para que el impresor sepa por dónde cortar. Muy bien, vamos a continuar. Ten en cuenta esto, estimado diseñador. Rasteriza los efectos, las tramas y todas las cosas que le hayas hecho así espectaculares. ¿Qué quiere decir rasterizar? Si tú por ejemplo has creado un elemento y le has puesto como efecto, un ejemplo, una sombra, un resplandor exterior, si tú mandas el archivo con ese efecto sin rasterizar, es decir, sin haberlo vuelto una imagen, cuando eso pase por las planchas posiblemente se pueda dañar. Entonces, si te pusiste así una sombra espectacular, unos destellos, rasterízalos primero antes de mandar a impresión. Y esa rasterizada, sí, como te digo, rasterizada, incluyan en el archivo de curvas, el que se llama curvas o contornos, que ahí vaya, mejor dicho, a prueba de balas ese archivo. En el editable sí que puedes dejar los efectos, por si más adelante tienes que cambiarle la intensidad, o que el resplandor no sea amarillo y no que sea azul, entonces tú puedas tener eso en cuenta. Listo, rasteriza los efectos. Aquí un ejemplo, si por ejemplo tú has creado un fondo espectacular como este, con unas sombras, unos brillos, unos degradados espectaculares, y a la hora de mandar, de comprimir ese PDF o ese archivo en curvas, tú no lo rasterizas, eso se va a volver una melcocha y de pronto se te daña la impresión. Entonces rasteriza los efectos. Por ejemplo, creaste una ilustración en Illustrator, por ejemplo, con la malla de degradado, y hiciste algo así. Los diseñadores me entienden. Entonces todo esto está a base de nodos. Si tú no conviertes esto en una imagen, estos puntos, estos vectores se te pueden dañar a la hora de bajar la plancha y de hacer la impresión. Así que te recomiendo que rasterices los efectos, las tramas, los degradaditos, bueno, todo eso, tú me entiendes. Tienes que rasterizarlo, revísalo antes. Ojo con los Pantone, sobre todo cuando bajas recursos de internet. Si tú bajas, no sé, un vector, una imagen, a veces esos vectores que se descargan de internet tienen Pantone. Listo, entonces revísalos, que el Pantone en la muestra de colores que no tenga ningún Pantone. Si lo tiene, convierte ese Pantone a CMYK para que así lo pueda trabajar. ¿Listo? Esto lo digo por si no se necesitan los Pantone. Ahora, si tú sí que estás diseñando, no sé, una tarjeta de presentación y el cliente te dice, quiero que lleve el Pantone, déjele el Pantone ahí, porque por ese Pantone, ese color Pantone, tienen que bajar una plancha adicional. Es decir, generalmente se bajan 4 planchas: la plancha del cian, la plancha del magenta, la plancha del amarillo y la plancha del negro. Si el diseño lleva Pantone, le van a bajar otra plancha al Pantone. Así que es muy importante tener en cuenta los Pantone. Estimado diseñador, revisa la ortografía, revísala.
No te confíes en que el cliente la va a revisar, revísala tú, revisa los textos, que no te hayas comido ni una letra, que no te falten las tildes, que no te vayas con un error que era con S y la escribiste con C, o que era con Z y lo escribiste con X, una cosa así, no sé. Revisa la ortografía. Si ya tu ojo está cansado, que nos pasa a los diseñadores, el ojo se nos cansa y se nos acostumbra a lo que estamos viendo y ya pasamos la letra automáticamente, la que nos comimos, la pasamos. Entonces pon a otra persona a revisarlo, a un colega, a tu esposa, a tu amigo, mira, revísame esto, ¿tiene algún error? Si tienes a un familiar que es un duro en ortografía, a ver, tú como diseñador gráfico debes ser un duro en ortografía. Eso tienes que practicarlo, estudiarlo, investigarlo. Pero si de pronto estás empezando, pídele el favor a alguien que tú sepas que lo hace. En mi caso, cuando no sé una palabra, se lo envío a mi hermana Juliet. Si me está viendo, un saludo para ella. Ella siempre tiene una excelente ortografía, ha participado en concursos de ortografía y ella siempre me ayuda. Entonces, también tú tenlo en cuenta, ¿listo? Ten en cuenta esto, amigo diseñador, la sobreimpresión. Sí que es muy delicado la sobreimpresión y sobre todo si bajaste recursos de internet, como te lo digo. A veces vienen con sobreimpresión, activadita la casilla de sobreimpresión. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen activado en la configuración del programa que donde está escrito el texto no deje una reserva. Es decir, digamos, el ideal aquí, por ejemplo, con esta palabra que dice hello y esta franja verde que esté aquí está sobreimpreso el verde sobre el magenta. Lo ideal sería que el magenta en la plancha llegara hasta aquí, aquí estuviera blanco y aquí volviera el magenta, para que cuando le caiga el verde, o sea el amarillo y el azul, quede bien y no quede sobreimpreso. Así que ten muy en cuenta la sobreimpresión. El troquel. Si estás haciendo un diseño con troquel, te recomiendo que envíes el troquel en un PDF aparte o en un archivo aparte. Muy importante que las guías del troquel casen con las guías del diseño. ¿Listo? Y asegúrate de escribir en una notica si el troquel está en espejo o no. Es decir, está reflejado en espejo o no. ¿Por qué? Porque si no está en espejo, el impresor debe volverlo en espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que el troquel, como los troqueles los hacen en unos bloques de madera con cuchillas, ellos tienen que ponerlo en espejo para que cuando case en el papel pues quede al derecho, por decirlo así. Entonces asegúrate de que esté en espejo. Listo. Mate y UV. Si te mandaron a hacer un diseño con barniz UV, ten en cuenta esto. El barniz y el UV se saca de la siguiente manera. Tienes el diseño, ¿cierto? Como tal. Y lo que quieres que vaya en reserva o en UV o lo que vaya brillante, tienes que mandarlo aparte en color negro. Es decir, aquí este logo de Frilo, que era mi logo anterior, quiero que vaya brillante, pues tengo que mandarlo aquí brillante. Y yo quiero que aquí vayan unas letricas brillantes, pues aquí tienes que mandarlas todas. ¿Listo? Igualmente, está la parte de atrás y está la parte de adelante, debo mandarlo así. Y estas guías de corte tienen que casar con las guías de corte del diseño. Era lo que yo te decía ahora con el troquel. Debe casar, así que muy importante esto. ¿Listo? Y bueno, eso ha sido todo por este live. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de edificación para ustedes, para su carrera, para su emprendimiento, para su empresa, para el departamento de publicidad o para la agencia de publicidad donde estás. Espero que haya sido de edificación y muchísimas gracias por haberse quedado, por haber tomado nota y pues por ponerlo en práctica. Ya sabes que si tienes preguntas puedes realizármelas, ¿listo? Por otro lado, ya para finalizar, quiero decirte, como te mencioné al principio, que tengo creado un curso de Illustrator en donde te enseño desde cero a manejar Illustrator. Listo, esta herramienta, este software tan poderoso. Lo tengo colgado en Udemy. Ahora en los comentarios te voy a dejar el link, o si tú quieres, estás interesado en esto, pídeme el link para que yo te lo envíe y tú puedas comprar mi curso. En este momento está con un 90% de descuento en Udemy, está casi que regalado como a $13 o $14 y lo vas a poder hacer online desde tu casa, vas a poder practicar y vas a poder crecer. Si por ejemplo estás estudiando diseño gráfico y quieres aprender Illustrator, mira, Illustrator te va a dar un brinco y te va a poner en ventaja con tus compañeros de clase.
sin duda alguna. Van a venir a ti a pedirte ayuda porque Illustrator es la herramienta que más se utiliza junto con Photoshop en este momento en las artes gráficas. ¿Qué vas a aprender en este curso? Pues vas a aprender, por ejemplo, a digitalizar, ¿cierto? Ilustraciones. Hay un ejercicio en donde hacemos una mesa de billar completamente vectorial. Vamos a hacer avisos o efectos de texto. Vamos a hacer una práctica como esta. Vamos a hacer ilustraciones realistas como la que ves aquí con malla de degradado. Vamos a hacer textos con efecto 3D como este que están viendo en pantalla, ahí en el curso de Illustrator. Vamos a hacer un afiche o un aviso de revista como este que estás viendo allí, obviamente como un ejemplo. En los últimos videos, en las últimas clases vamos a crear la imagen corporativa de tu emprendimiento por si no lo tienes, y vamos a hacer el logo, vamos a hacerle el membrete, el label para el CD, bueno ya no se usa mucho pero igual, la carpeta, la tarjeta de presentación, todo esto lo vamos a hacer en el curso, lo hacemos en el curso de Illustrator. Vamos a hacer ilustraciones sencillas como estas, mira, ilustraciones así tan sencillas como estas las puedes hacer en Illustrator con una calidad profesional y una calidad vectorial pues bastante interesante. Así que bueno, eso ha sido todo por este live. Muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima.